Todos en algún momento hemos sentido esa voz interior que nos susurra: hazlo, no pasa nada, nadie se va a enterar, te lo mereces. A veces llega cuando estamos cansados, cuando tenemos hambre de algo más, no solo de comida, sino de sentido, de alivio, de respuestas. El Evangelio de hoy nos coloca justo ahí, en el punto exacto donde se decide el rumbo de nuestra vida. Jesús entra al desierto y tú y yo entramos con él, no para huir del mundo, sino para descubrir qué hacemos cuando somos probados, cuando nadie nos ve y cuando parece que todo depende de una sola decisión. Si te quedas hasta el final de este video, no solo entenderás por qué las tentaciones se repiten en tu vida, sino que aprenderás una clave espiritual muy concreta para vencerlas. Una clave que puede darte paz interior, claridad y una fuerza nueva para tomar mejores decisiones. Esta reflexión no es solo para escucharla, es para transformarte. Evangelio del día 22 de febrero de 2026. Primera lectura. Génesis, capítulo 2, versículo del 7 al 9 y capítulo 3, versículo del 1 al 7. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está marcado en el centro del jardín, Dios dijo: no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. Además, para alcanzar la sabiduría, tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Salmo responsorial. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura. Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 19. Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios. Porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado, y fue sentencia de condenación. Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados, y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia superabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Aclamación antes del Evangelio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces, el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». Entonces
lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Reflexión del mensaje del Evangelio. El Evangelio de Mateo nos muestra a Jesús siendo tentado después de 40 días de ayuno. No es casualidad. El enemigo no aparece cuando todo está en orden, sino cuando hay debilidad, cansancio o vacío. Así también ocurre en nuestra vida. Muchas de nuestras caídas no vienen por maldad, sino por desgaste. La primera tentación es clara: convierte estas piedras en pan. Es la tentación de resolverlo todo de inmediato, de poner lo material por encima de lo espiritual. Jesús tiene hambre, pero responde con una verdad más profunda: no solo de pan vive el hombre. Aquí nos recuerda que cuando alimentamos solo el cuerpo, pero olvidamos el alma, siempre habrá insatisfacción. La segunda tentación apela al orgullo y a la manipulación de la fe. Arrójate, Dios te salvará. Es usar a Dios para probarlo, exigirle señales, forzarlo a actuar según nuestros tiempos. Jesús responde con humildad: no tentarás al Señor, tu Dios. La fe auténtica confía, no exige. La tercera tentación es la más peligrosa: poder, éxito y reconocimiento sin cruz, sin esfuerzo, sin fidelidad. El enemigo promete reinos, pero pide adoración. Jesús no negocia: adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Aquí se define todo. Este Evangelio dialoga profundamente con la primera lectura. Adán desobedece y cae. Jesús obedece y vence. Donde el ser humano falló, Cristo restaura. Donde el pecado entró, la gracia sobreabunda. Y eso es una promesa viva para nosotros. ¿Cómo aplicar el Evangelio en nuestra vida? Este mensaje no es solo para admirar a Jesús, sino para imitarlo. El desierto no es siempre un lugar físico. Muchas veces es una etapa de la vida, una crisis, una tentación recurrente, una decisión difícil, un momento de soledad. Primero, aprendamos a reconocer nuestras tentaciones, dónde solemos caer, qué pan buscamos para llenar vacíos que solo Dios puede llenar. Nombrar la tentación ya es un acto de luz. Segundo, usar la palabra como Jesús. Él no discute, no improvisa, no grita. Responde con la palabra de Dios. Cuando conocemos el Evangelio, tenemos un ancla firme en medio de la confusión. Leerlo, escucharlo y meditarlo no es rutina religiosa, es entrenamiento espiritual. Tercero, elegir a quién servimos cada día. No se trata solo de dar grandes decisiones, sino de lo cotidiano: cómo hablamos, cómo tratamos a otros, cómo reaccionamos cuando nadie nos observa. Cada elección es un acto de adoración. Y aquí está la recompensa prometida. Cuando eliges como Jesús, no desaparecen las pruebas, pero aparece una paz nueva, una libertad interior y una fuerza que no viene de ti, sino de Dios. Al final del Evangelio, los ángeles sirven a Jesús. Eso también es una promesa. Dios nunca abandona a quien es fiel en el desierto. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para hoy. Vívelo y verás cómo tu vida empieza a ordenarse desde dentro. Como siempre, te invito a compartir este mensaje con aquella persona que consideres sea de su utilidad. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Oración y Fuerza Espiritual. Nos vemos en el siguiente mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.